Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a los que se están conectando en este momento a esta mesa de diálogo y análisis de la Ley General de Educación Superior, Desafíos y Oportunidades para México. Yo soy Javier Risco y esta tarde justamente trataremos de analizar los alcances que tiene esta Ley General de Educación Superior, y les recuerdo que este evento es organizado por la RIE, por la Red de Innovación Educativa, la cual está integrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes podrán seguirlo, por supuesto, en las páginas principales de estas universidades, pero también podrán hacerlo y podrán comentarlo a través de Facebook y a través de YouTube. Este es un espacio de diálogo para justamente tratar de entender esta Ley General de Educación Superior, cómo se va a implementar, cuáles serán sus alcances, es un buen o es un mal momento, se prevé ver los primeros cambios de esta ley que acaba de aprobarse, General de Educación Superior, en corto, mediano, largo plazo. Y bueno, pues para eso tenemos el día de hoy unas voces de verdaderos expertos que nos acompañarán y que justamente lo que queremos es crear un diálogo, queremos alejarnos, por muy extraño que parezca, del diálogo totalmente académico, y queremos bajar este tipo de conversaciones justamente para generar debate, para ver hacia dónde podemos caminar juntos. Y de verdad me da muchísimo gusto que este día estén con nosotros 4 especialistas. Presento, por supuesto, a la primera. Voy a decirles en esta primera intervención, doctores y doctoras. Ya después iremos agarrando confianza en esta conversación y será solo el nombre, pero empezaremos, por supuesto, con la doctora Alma Maldonado. Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAB de México, por supuesto. Sus líneas de investigación son políticas sobre educación superior de América Latina, organismos internacionales, globalización, internacionalización y movilidad estudiantil internacional. Ha publicado diversos textos sobre política y educación superior, y en los programas en los que yo participo es absolutamente una voz obligada. Doctora Alma Maldonado, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos mis compañeros panelistas. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. También está con nosotros el doctor Roberto Rodríguez Gómez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus principales líneas de investigación están educación superior comparada, políticas de educación superior en México, educación superior y desigualdades sociales, y actualmente participa en el proyecto de investigación colectivo Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas. Doctor Roberto Rodríguez, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Muchos saludos. Muchas gracias, de verdad, doctor. También está con nosotros el doctor Marco Fernández. Seguramente también lo conocen bien, es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es investigador asociado de México Evalúa, y dentro de su experiencia profesional en el sector público ha sido asesor en el Congreso, en el Senado también, director de análisis político en la Presidencia de la República y asesor externo en la Secretaría de Educación Pública. Tiene diversas publicaciones, por supuesto, en torno a la política educativa. Doctor Marco Fernández, gracias por estar con nosotros. Hola Javier, muy buenas tardes, gracias por la invitación, compañeros, y pues aquí atento ya para la conversación. A darle entonces. Y por último, gracias, pero no menos importante, una voz también muy autorizada, está el doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Él es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones se centran en temas como la gobernanza en las universidades y sistemas de educación superior, políticas públicas comparadas, el cambio organizacional, y bueno, actualmente es profesor en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde también. Muchas gracias, Javier. Buena tarde a mis colegas del panel. Saludos. Buena tarde. A ver, el objetivo específicamente es justamente hablar de esta implementación, de los impactos que tiene, y sabemos que previamente habíamos hablado de específicamente de cuántos minutos, de si tenemos más o menos. Dejemos que fluya esta conversación. Voy a ir también metiendo por ahí algunas preguntas para regresarnos en algunos conceptos, pero bueno, de verdad le agradecemos muchísimo a toda la gente que está conectada en este momento, y le recordamos que va a haber una sesión de preguntas y respuestas con estos especialistas, y a través de los comentarios en Facebook y YouTube
en este momento ya pueden mandar las preguntas, también se valen saludos, lo que ustedes quieran para esta tarde de lunes. Y empezamos justamente con esta conversación y bueno, pues yo creo que el contexto es necesario y empezaría justamente contigo, Alma, sobre esto. Si podemos hablar un poco de qué contiene esta Ley General de Educación Superior, qué significa su implementación, ¿por dónde partir, Alma? Muchas gracias de nuevo, obviamente al Seminario Permanente, a RIE 360 por la organización de este evento y por haberme invitado. Sí, yo quisiera abordar 4 puntos muy rápidos. El primero tiene que ver con el proceso de elaboración, porque me parece que ahí hay un punto muy importante y que vale la pena rescatar en estos tiempos. El segundo, abordaré brevemente 2 conceptos que se han integrado en la ley que son muy importantes, que es el de gratuidad y el de obligatoriedad. Y bueno, básicamente esos 3 puntos quiero abordar algunos elementos. Primero decir que antes de esta ley teníamos una ley de coordinación que había sido publicada en 1978 y que obviamente dejó de responder a las condiciones actuales o de ese momento hasta entonces, para organizar, para establecer los lineamientos sobre cómo se debe de coordinar el sistema de educación superior. Obviamente se volvió más complejo y eso, bueno, fue haciendo que esta ley fuera realmente dejada de lado desde hace mucho tiempo. Quedaba nada más como un referente. Hay que decir también que este proceso de elaboración inicia en el 2016, ¿sí? Yo quiero leer algo que estoy leyendo de un texto de Hannah Arendt, que tiene que ver con el tema de la política, y dice: forma parte de los aspectos desconcertantes de la alegoría de la caverna que Platón describa a sus ocupantes como paralizados y encadenados frente a una pared sin posibilidad alguna de hacer nada o de comunicarse los unos a los otros. ¿Y por qué me refiero a este tema de la política? Porque para empezar se hizo una carta intención firmada por Anúyes, Comisión de Senado y la SEP en el año 2016 sobre la necesidad de hacer esta ley. Y entonces lleva un proceso muy largo, un proceso que no me va a dar tiempo aquí de detallar todo, pero que es resultado primero de la propuesta de cambio del artículo 3, donde se mandata cambiar la ley, y se mandata hacer una ley general de educación superior. Y este proceso de hechura de esta ley toma en cuenta la opinión de 32 foros de consulta, 6 foros de equipos de trabajo, 14 reuniones entre legisladores y secretarios de educación pública, 26 reuniones de redacción. Es decir, es un proceso largo y detallado donde fundamentalmente, y ese es mi punto que quiero destacar, se hace política. Y creo que hoy en día es muy importante hacer política. Sentarse, discutir, dialogar y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer una ley en la que básicamente la mayoría de nosotros estemos de acuerdo? Creo que eso es importante y creo que eso, a la luz del momento que estamos viviendo y de otros procesos que siguen, son muy importantes. Ahora, ¿qué resulta de esta ley? Yo creo que hay 2 temas que vamos a estar discutiendo hoy. Uno es que se establece la gratuidad de la educación superior. Esto resulta problemático en gran medida porque para ofrecer gratuidad de los servicios de educación superior se necesita contar con los recursos suficientes, cosa que en este momento no tenemos destinados. Y creo que eso va a ser un gran tema a la hora de que hablemos de implementación, porque también es cierto que en este país nos encanta hacer leyes, nos encanta elaborar leyes, y después lo que cuesta trabajo es cómo se aplican, cómo se implementan y si realmente se cumplen estos mandatos que establecen las distintas leyes o la propia Constitución. Ese es un primer punto. El otro es el de obligatoriedad. Se mandata que el Estado está obligado a ofrecer un lugar dentro de alguna institución de educación superior a cualquiera que pase los requisitos
adecuados para estar en ese nivel y que el Estado tiene que tener esa capacidad. Esto termina siendo un problema porque la demanda de las jóvenes, de los jóvenes de la educación superior, se centra en pocas instituciones en este país. Y eso lo que significa es que al estar concentrado en pocas instituciones, cuando se les ofrecen lugares en algunas otras instituciones o universidades, los jóvenes no quieren esos lugares porque lo que están buscando es un lugar en la institución de su elección y de su preferencia. Y eso es un dilema que no hemos logrado resolver, ni las políticas lo han logrado hacer a través de diversificar el acceso. Entonces, me parece que aquí hay dos temas que también quedan importantes de discutir, que han sido integrados en la ley y que vale la pena que los sigamos charlando. Y por último, hay un tema que yo quisiera destacar, y es que cuando yo menciono la importancia de hacer política, que esta ley en gran medida representa ese proceso, no es la única, pero es un ejemplo. Esto significa que la visión del presidente al final no quedó plasmada en la ley. O sea, si nosotros recordamos cuáles han sido muchos de los mensajes presidenciales en torno a la educación superior, pasaban desde la necesidad de eliminar el examen de admisión hasta tratar de tener un acceso justamente abierto, ¿no? Pero además que no hubiera un filtro, que pudiera cualquier persona ir y estudiar lo que quisiera. Y creo que ese tipo de mensajes, ese tipo de discursos, ese tipo de propuestas que incluyen desde luego las universidades Benito Juárez, que tampoco están integradas en la ley, nos hace ver que al final se pueden matizar las posturas, se pueden matizar las políticas, se pueden matizar las propuestas, y que en esta medida de que haya participación con más actores, no tenemos que tener una sola visión sobre cómo está conformado el sistema, sobre hacia dónde va a avanzar y sobre los retos que quedan. Entonces yo con eso abriría. Muchas gracias. A ver, me parece muy interesante los 3 puntos, doctora. Y, a ver, te pasaría el balón a ti, Marco. Entonces, tratemos de llegar por lo menos a una definición de inicio, que es en su creación, en las raíces de esta Ley General de Educación Superior, hubo decenas de foros de consulta, hubo puentes de comunicación en distintos actores, se tomaron en cuenta distintas voces. Me parece muy interesante este último punto en donde dice, bueno, a ver, particularmente, sí, la figura presidencial, vaya, los últimos 3 años, claro que ha avasallado prácticamente todo lo que toca, pero dice, particularmente la doctora Alma Maldonado, dice, no, en este caso específicamente se pudo matizar, se ganaron algunos puntos de los cuales él parecía insistir y no se quedó plasmado los designios, se podrían decir, de la figura presidencial. Pero a ver, entonces, para partir de esto, doctor Marco Fernández, lo que tenemos en el papel, lo que tenemos es un acuerdo, es un acuerdo bien formado, sí es un documento fuerte, sí es un documento serio, en donde se puede trabajar esta Ley General de Educación Superior, sí es una palomita en la cual todos coincidimos, doctor. Mira, Javier, yo creo que para los múltiples actores que participamos en las discusiones de el proyecto de ley, que vimos de cerca el estire y el afloje, hay un punto que generalmente no se hace, pero creo que es importante, que es reconocer, en este caso, a la autoridad, a la oficina del entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y al subsecretario. Lo digo porque yo generalmente soy bastante crítico de la gestión de la autoridad, pero sí debo de reconocer que hubo el espacio para que tanto actores de las instituciones públicas como privadas, junto con los legisladores de distintos partidos políticos, pudieran en el estire y el afloje incorporar al texto distintas disposiciones para crear este Sistema Nacional de Educación Superior. Creo que uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Del lado lleno, sí,
O sea, hay, por ejemplo, en este reconocimiento del Sistema Nacional de Educación Superior, un reconocimiento a las propias escuelas normales, y la expectativa de que este sistema de normales pues logre, por ejemplo, establecer las bases para una mejor formación de los futuros docentes, ¿no? Sí se habla en aras de lo que se había mandatado en la reforma aprobada en mayo de 2019 de este concepto al que hizo referencia Alma, la parte de reconocer la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior. Sin embargo, cuando uno empieza a ver también la parte medio vacía, en donde quiere ver dónde están las aristas sobre las cuales se va a construir la posibilidad de hacer realidad este mandato, pues ahí hay un montón de promesas que vienen incumplidas ya desde el texto constitucional, porque en el transitorio constitucional se estableció desde entonces la obligación de crear un fondo para precisamente apoyar a las instituciones de educación superior públicas, para poder ir haciendo una realidad lo de multiplicar los espacios y abrir la posibilidad de que la gente que quisiera estudiar en la universidad lo haga. Pero pues, simplemente para este año, 0 pesos para ese fondo, a pesar de que es un mandato constitucional. Y ahora viene en la ley y otra vez uno establece en distintos artículos, digo, nos podemos ir al listado, pero otra vez, por un lado, se condiciona que para 2022-2023 comenzarán a establecerse las bases presupuestales para hacer realidad varias de las aspiraciones que este texto legal establece. Pero además, en diversos artículos hay una parte que yo estoy seguro que va a estar al centro de nuestra discusión, que tiene que ver con la famosa disponibilidad presupuestal. Para los que nos están escuchando, si hay lana, entonces sí vamos a poder cumplir, por ejemplo, el que haya la multiplicación de las usas de las TICs en las instituciones de educación superior. Si hay lana, entonces también vamos a poder apoyar a mejorar las escuelas normales. Si hay lana, entonces vamos a poder establecer apoyos complementarios a las universidades públicas. Y ese condicionante es el básico, porque justo uno de los temas que en los últimos años ha sido el desafío, en particular para el sector público de educación superior, tiene que ver en algunas universidades la viabilidad presupuestal. Entonces, por supuesto que nadie se va a poder pelear, o creo que no nos podemos pelear, decir, reconozcámosles el derecho a las chavas, a los chavos, de que si quieren estudiar la universidad lo puedan hacer, que incluso, pues qué bueno que se pone, perdón, de manera retórica en la Constitución como obligatorio. Pero si los propios legisladores no pudieron convencer a la Secretaría de Hacienda de dar su brazo a torcer para que realmente se garanticen los presupuestos para poder hacer realidad este mandato, pues las palabras se las puede llevar el viento. Y aquí además viene una complicación que estoy seguro que Roberto y Carlos le van a entrar a ese tema, que tiene que ver con que justo al meter el concepto de la gratuidad, le meten un dulce envenenado a las instituciones, a las universidades públicas. ¿Por qué? Porque viene el desafío para diversos proyectos que las propias instituciones hacen. Ellos generan muchos recursos propios a partir pues, de cosas obvias que se tienen que cobrar. Si hay un examen extraordinario, se hace el cobro de una cuota para eso. Pero bajo el texto legal va a venir inevitablemente un problema de litigio, de tratar de desafiar que las instituciones públicas puedan cobrar por esos servicios. Y no se vale porque al mismo tiempo tú no le estás dando los recursos que requiere para la promesa que le estás diciendo a la sociedad de que es su derecho a la educación superior. Entonces, ahí es uno de los primeros focos, digo, amarillos, rojos que yo observo. Hay varios que ahorita podré después platicar, pero en términos de poder cumplir con la gran aspiración, es el primer foco amarillo, Javier, que yo la neta veo con preocupación. Bueno, a ver, abre dos ventanas que también ya había mencionado la doctora Alma Maldonado y le paso la pelota al doctor Roberto Rodríguez sobre esto. Este dulce envenenado de la gratuidad, que esta ventana que abre
el doctor Marco Fernández, y por supuesto creo que todos los caminos llevan a las bases presupuestales. Sí, tiene un alcance, sí tendrá muchísimos impactos si se sigue al pie de la letra esta Ley General de Educación Superior, pero ¿con qué? Así que bueno, pues le pasamos la palabra al doctor Roberto Rodríguez sobre estos dos puntos en particular. Perdón, doctor, si puede activar el micrófono. Listo. Como no, muchas gracias. Me voy a referir al dulce envenenado, por un lado, y por otro lado, al tema de que si todo lleva hacia los recursos presupuestales, yo tengo la impresión de que no todo. Y a veces no lo más importante. La ley, por lo menos para el conjunto de universidades autónomas, reitera y ratifica las atribuciones de la autonomía. Una muy importante, la autonormación. Es decir, que estas pueden tener sus propias normas y hacerlas cumplir como un atributo de la autonomía. Eso está en la ley. Es más, se amplía porque se va a impedir o a tratar de impedir que legisladores o gobernadores, es decir, el Poder Ejecutivo o el Legislativo, puedan modificar las leyes orgánicas de las instituciones. Eso también está contemplado. De manera que, por lo menos para el conjunto de las instituciones autónomas, no puede aplicar el principio de obligatoriedad o gratuidad, porque justamente su normativa contempla la posibilidad de patrimonializar los recursos extraordinarios, inclusive las cuotas que reciben por inscripción y por colegiaturas. Es decir, este es un matiz importante. El segundo que es importante es que la propia ley fija en sus transitorios el principio de gradualidad, junto con el principio de la disponibilidad presupuestal. Es decir, que la obligatoriedad de dejar de cobrar cuotas, colegiaturas, etcétera, está sujeto a estos principios porque de ellos depende la implementación del Fondo Extraordinario para Obligatoriedad y Gratuidad. No quiere decir esto que esté exento de riesgos o de posibilidades de litigio la garantía de la obligatoriedad y la gratuidad, sino que la propia ley contempla supuestos que permitirán a las instituciones tener una defensa jurídica apropiada frente a ello. Esto por un lado. Por otro lado, es verdad, es muy cierto que las posibilidades y oportunidades que abre la ley están en buena medida sujetas al acceso a recursos que no se ven por dónde van a llegar, porque no han llegado en los últimos años, en los años de esta gestión presidencial. Lo que es peor, es un presupuesto que, manteniéndose constante, en la realidad está disminuyendo por la cantidad de recursos que se invierten en becas. Las becas, por supuesto, que son, digamos, un instrumento generoso, deseable, etcétera, pero cuando son de este volumen significan no recursos más para educación superior, sino recursos menos, porque restan las posibilidades de inversión en infraestructura, en crecimiento, en equipamiento, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo junto con la implantación de estos amplísimos programas de becas, pues hemos visto que año por año se han suprimido los fondos para recursos extraordinarios que permitieron en el pasado a las universidades y a otras instituciones públicas emprender procesos de modernización y procesos de crecimiento, así como remediar algunos problemas como los que tienen que ver con la regularización de las plazas académicas o de las pensiones. Estos recursos ya no están disponibles y además en toda la perspectiva de distribución de recursos vía el presupuesto de egresos de la Federación, porque ya está presente en los anteproyectos, se marcan solo dos prioridades presupuestales para educación superior. Una son las becas y la otra las escuelas Benito Juárez. Y no hay de dinero, digamos, con ese orden de prioridad para todo lo demás que implica la educación superior. Eso lo veo por ese lado. Pero veo también que podemos entender a la ley como un punto de llegada,
porque en efecto hubo un largo proceso que condujo a su materialización, pero también como un punto de partida. Y esto segundo me parece que es de interés, lo que esto va a implicar en términos de nuevos procesos y en términos de lo que deben hacer las instituciones, lo que deben hacer las autoridades, lo que deben hacer los legisladores de los estados, lo que deben hacer los gobernadores para hacer avanzar los principios de esta ley y las acciones que está mandatando. Yo creo que este segundo punto lo voy a dejar para una segunda intervención, es del mayor interés. ¿Qué implica la ley en términos de acciones? Sí, me parece importantísimo, doctor, justamente esto, y se lo preguntaría directamente, justamente, Iván, desde la Universidad de Guadalajara, y son varias de las preguntas que también la audiencia se hace es, bueno, ¿cómo bajar esta Ley General de Educación Superior? ¿Cómo es que afecta al alumnado? ¿Cómo es que afecta a los profesores? ¿Cómo es que afecta administrativamente a una universidad, por ejemplo, el tamaño de la Universidad de Guadalajara? Y lo pone muy bien el doctor Roberto Rodríguez en decir en la práctica, lo que tendrían que hacer también los gobiernos locales, los congresos locales para la aplicación de esta Ley General de Educación Superior. Pero en la práctica, Iván, ¿qué subrayarías específicamente? Sí, gracias, Javier. Primeramente, muy buena tarde y celebro este foro, sobre todo por lo que dijiste al principio, Javier, de bajar a la sociedad o de poner a disposición de la sociedad este tema sin academicismos o con los menos academicismos posibles y que se pueda entender hasta dónde es importante esta ley o hasta dónde no. Bueno, para abordar la pregunta, primero quisiera también poner sobre la mesa y reiterar lo que comentó Alma, que me parece fundamental. Esta fue quizás una de las únicas leyes o iniciativas presentadas por consenso de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Creo que fue el PT el único que no firmó, pero fue prácticamente un logro de consenso, de diálogo, y esto me parece no menor. ¿Sí? El hecho de que lo estemos celebrando como una anomalía, como una excepción, ya nos debe llamar a pensar el tipo de diálogo y el tipo de polarización que tenemos. Quisiera también comentar un poco en la línea de pensamiento que plantea Roberto, en el ámbito y contexto de manera directa, Javier, el tema a los impactos con los estudiantes y profesores, el tema de la autonomía, me parece que no es menor. De pronto pensamos que todo gira alrededor de nuestro país y somos el ombligo del planeta, y no es cierto. La autonomía ha estado y la libertad académica ha estado bajo asedio en distintos países en los últimos años. Y países que no son Afganistán, que no son Pakistán, países como Reino Unido, ¿sí? Países como Estados Unidos, países como Francia, países como Hungría, por ejemplo, donde la libertad académica ha estado bajo asedio. ¿Qué es la libertad académica? La libertad de un estudiante, de un profesor, de decir, de tener total libertad de expresarse en el aula de clase o fuera de ella en el ámbito universitario, con respeto, por supuesto, pero no tener ningún tipo de cortapisas político para expresar tus ideas. ¿Sí? Dos, tiene que ver con la libertad de investigación. ¿Sí? Que un investigador o investigadora pueda seguir la línea que le parezca más importante sin temor a dónde lleve en lo político o en lo científico. ¿Sí? Y tercero, pues la capacidad de las universidades de poder tomar decisiones y seguir siendo pensamiento crítico de la sociedad. Poder definir sus estándares de admisión, sus estándares de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, eso estuvo en riesgo, Javier, colegas. Ustedes participaron en esas discusiones y se pudo conjurar, ¿sí? Por la participación de la NUYES, de la UNAM, de la propia UDG, de distintas universidades públicas, privadas, y con la apertura de las y los legisladores para poderlo ajustar. Ojalá veamos eso en el proceso actual de la discusión de la ley de ciencia y tecnología. Sería algo verdaderamente importante. Ahora, por el lado también el vaso medio vacío que decía Marco, yo soy un poco escéptico o pesimista en ese sentido, porque me parece que
siendo una buena ley o la mejor ley posible dadas las condiciones, las decisiones están en otro lado. Muy probablemente. Están en Hacienda, están en la Presidencia de la República, están en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, y ahí es donde empezamos a ver, y retomo tu pregunta, Javier, ¿en qué impacta a las y los estudiantes? Pues bueno, decirlo con todas sus letras, al margen de lo que diga la ley, al margen de esa noble aspiración de la obligatoriedad y de la gratuidad, estamos presenciando en los últimos 5 o 6 años, no empezó con este gobierno, empezó desde el 2015 aproximadamente, el proceso de desinversión pública en educación superior más importante y más dramático en los últimos 20 años. Quiere decir menos aulas, quiere decir menos sueldos, quiere decir menos fondos extraordinarios. Por cierto, algunos son para estímulos a los profesores y las profesoras, que ya desaparecieron, los fondos complementarios. Poniéndolo en números, Javier, colegas, las disminuciones del 2015 a la fecha en el presupuesto representan poco más de 26,000 millones de pesos. ¿Qué son 26,000 millones de pesos sin academicismos? Es la mitad del presupuesto de la UNAM, ¿sí? En un año. Es el doble del presupuesto de la Universidad de Guadalajara en un año. Es 10 veces el presupuesto de alguna universidad mediana o pequeña en el país. De ese tamaño es la reducción y temo que va a seguir en picada, no obstante lo que diga esta ley general, que es buena, que tiene cosas muy positivas, pero que francamente no garantiza que las decisiones políticas y de política presupuestal se tomen de manera importante. Lo que el país necesita, Javier, colegas, en una pandemia, lo que el sistema educativo necesita son recursos. Son presupuestos. Y con esto termino. Hizo un estudio muy interesante el Centro de Estudios Presupuestales, que hablaba de que para poder enfrentar mejor la pandemia, poder dotar a las escuelas de educación básica, ojo, de lavamanos, agua potable, se necesitan entre 10 y 20 mil millones de pesos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la Cámara de Diputados? En lugar de aprobar un fondo de emergencia de 10 o 20 mil millones de pesos, hace una reforma a la Ley General de Educación para incorporar el concepto del modelo híbrido. Eso en estos momentos no lo necesitamos, no lo necesita el sistema, necesita recursos, dinero, para poder reconstruir el sistema. Pongo esta analogía porque temo que esto pueda suceder con esta ley. Buenas intenciones, buenos objetivos, pero el presupuesto va a seguir a la baja y eso nos debe preocupar porque tarde o temprano se va a comenzar a notar en las aulas, en los centros universitarios, en la tecnología, en la precariedad salarial de las y los docentes. Ahí le dejo en esta primera intervención. Muchas gracias. A ver, pues vaya, ahí con esta intervención y haciendo también un resumen de estos 4 inicios digo, ya se nos pasó, de verdad, es increíble cómo el tiempo se nos pasa rapidísimo, ya se nos pasaron los primeros 30 minutos, pero, híjole, parecería que el planteamiento es de un vaso medio vacío, al menos en el planteamiento de, pues sí, nos lleva este camino a las bases presupuestales de una afectación directa en el corto y en el mediano plazo, como bien lo dices directamente el doctor Carlos Iván Moreno, en la plantilla estudiantil. Te regreso la palabra, Alma, un poco para ver también la postura o la visión del impacto que tendrá, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, pero privadas. ¿Se puede hablar hay distintos focos rojos? Ellos pueden activar mucho más de esta Ley General de Educación Superior por el presupuesto que ellos mismos generan. ¿Por dónde irnos con las instituciones privadas, Alma? Sí, fíjate que ahorita que escuchaba a mis colegas pensaba, a ver, ¿qué va a resolver la ley? ¿No? Yo creo que eso es algo que mucha gente que nos está escuchando se pregunta. O sea, ¿para qué va a servir? Ya tenemos una ley y ahora qué, ¿no? Entonces yo pensaba, a ver, de los grandes debates que estamos hoy teniendo sobre la educación superior en el mundo, pienso,
por lo menos 3 temas que son muy importantes en el ámbito nacional, que es la pertinencia de la educación superior. ¿Es pertinente hoy estudiar el nivel universitario? O sea, ¿es pertinente para la sociedad, para la gente, para el campo laboral? Obviamente es el tema de la equidad, ¿no? Tenemos un gran problema en el caso mexicano de poco acceso de las personas que tienen situaciones de mayor desventaja. No lo hemos podido resolver, inclusive los programas actuales no apuntan a resolver eso, y quizás el tercer tema es la calidad, ¿no? Y me parece que esta ley no va a resolver ninguno de los 3. Yo creo que no, a ver si no peco de pesimista, pero creo que no los va a resolver. ¿Qué va a hacer la ley? Yo creo que va a tratar de organizar mejor el sistema, de ordenarlo. Creo que el planteamiento de gobernanza que hace es relativamente limitado, pero cuando preguntas de un tema como las instituciones de educación superior privadas, que me parece que sí tenemos un problema en términos de control, de supervisión, fue un mercado que se expandió sin realmente bajo la permisibilidad del gobierno, porque le convenía que hubiera instituciones de educación superior privadas para absorber la demanda que no podía absorberse de otra manera, ¿no? Y creo que esto tampoco lo va a resolver la ley. O sea, yo creo que se queda corta también en eso. Inclusive en un tema como que es una ley que tiene perspectiva de género, pues sí la tiene, pero no tiene los dientes para realmente entrarle al tema y decir, va a resolver ya de entrada todo. A ver, es que, doctora, está haciendo un planteamiento súper interesante. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, específicamente en eso. Preguntarle a cada uno un punto que va a resolver esta ley. Algo que les pase por la cabeza ante la pregunta muy provocadora que hace la doctora Maldonado bueno, ¿y para qué va a servir? Un punto muy específico también, insistimos, está la doctora Maldonado en su intervención, pero quiero abrir este debate rápidamente o esta pregunta y se les ocurre algo a bote pronto. Si tuviéramos que decir, ¿para qué sirve? ¿Qué resuelve? Una cosa, Marco, ¿qué resuelve esta Ley General de Educación Superior? Mira, yo creo que y está relacionada con tu pregunta anterior. Respecto a las privadas, me parece que es adecuado que establezca las bases para que ese 5% que por lo menos se tiene que dar de becas, de acuerdo a la matrícula que tiene cada una de las instituciones, se otorguen a través de comités de equidad y corresponsabilidad social, que tienen que darlas con criterios de necesidad y de excelencia académica, y se va a tener que transparentar el otorgamiento de esas becas. A mí me parece que eso es un punto no menor. Okay. O sea, va a venir el diablo otra vez, vendrán muchos de los detalles de los lineamientos que la SEP tenga que establecer de cómo van a establecerse las bases de la distribución, pero que la ley ya obligue a ir avanzando en esa dirección de las privadas, eso no me parece un punto menor. O sea, okay, no está completamente resuelto, no está completamente resuelto, pero va caminando hacia donde debe de caminar. ¿Para qué va a servir esta Ley General de Educación Superior, Iván? Una respuesta igual de concreta como la de Marco. Hay un aspecto muy importante, me parece inmediato, que es la mayor participación de las entidades federativas, de los gobiernos de los estados, en incidir en la política educativa de nivel superior. Hasta el momento, los estados han estado prácticamente ausentes en la definición de políticas educativas, sobre todo para las universidades que tienen autonomía, ¿sí? Entonces, esto me parece una buena noticia, que también puedan ya ser partícipes y diseñar mecanismos como fondos extraordinarios, ojalá, ¿sí? Como programas generales. Eso me parece algo muy positivo y que puede ser relativamente inmediato. Muy bien. Doctor Roberto Rodríguez, ¿para qué va a servir? ¿Qué resuelve como uno de los puntos, uno de los matices esta nueva Ley General de Educación Superior? Como principio general, las leyes no resuelven problemas sociales, ninguna.
Estos se resuelven a través de las políticas, de las acciones y de otros instrumentos que pueden estar, y de hecho están, enmarcados en las disposiciones de una norma. Yéndonos al extremo, las leyes no se implementan, lo que se implementan son las políticas y la ley dispone de los marcos y de los enfoques hacia la implementación. Dicho esto, sí me parece que esta ley tiene innovaciones muy importantes. Una, la que acaba de señalar Marcos Iván, es una ley federalista en dos sentidos. Primero, porque establece las competencias específicas para las entidades federativas en materia de educación superior. De ellas, la primera, y es la más importante, se reconoce la existencia de los sistemas estatales de educación superior que no venían antes reconocidos en ningún instrumento normativo, pero además le da competencia a los gobiernos y a las autoridades de los estados para coordinarlos, para establecer las normas de nivel estatal para ello y crear también las instancias de gobernanza, la más importante, las comisiones estatales de planeación de la educación superior. En segundo lugar, los programas estatales de educación superior. Y en tercer lugar, los órganos de participación y vinculación del ámbito estatal. Sí, los gobernadores y las autoridades de los estados aprovechan esta oportunidad, hay una vía de salida muy importante que debiera ser reforzada también con otro instrumento que prevé la ley, el mecanismo de coordinación y concurrencia de carácter financiero, es decir, las aportaciones que puedan hacer los estados para el fortalecimiento y consolidación de sus sistemas estatales. Entonces, si hay oportunidades que se abren a partir de esta ley, unas son estas. Muy bien, muy bien. Le recordamos a toda la audiencia que nos puede escribir a través de la sección de comentarios en Facebook y YouTube, también, por supuesto, desde los distintos foros de las universidades, nos pueden hacer llegar sus preguntas. En unos minutos justamente nos detendremos en ella. Pero bueno, doctora Maldonado, pues bueno, ya abrió justamente esta conversación, la interrumpía, decía específicamente, por ejemplo, en materia de género, pero bueno, seguimos en esta interesante reflexión sobre el detenernos, el para qué va a servir, doctora. Sí, yo aportaría mi punto, que a mí me gusta mucho y me parece importante que se haya reconocido a las escuelas normales, porque siempre habían estado como, aunque son parte del sistema de educación superior, alejadas, ¿no? No integradas. Me hubiera gustado mucho más que se les hubiera reconocido la autonomía, por lo menos de gestión, y la autonomía académica en pleno, porque creo que eso hubiera ayudado muchísimo, pero bueno, creo que sí hay puntos, desde luego, en los que va a contribuir. Obviamente yo me refería a cuando hablamos de los grandes temas de debate sobre la educación superior, ahí sí no sé qué tanto va a abonar, ahí sí me quedan algunas dudas. Y en el tema de las instituciones privadas, es lo que también mencionaba, que creo que ha habido un crecimiento inusitado, lo hubo en la década de los 90, ahora se estabilizó mucho más el crecimiento de las instituciones de educación superior, pero creo que hubiera sido necesario haber establecido mecanismos más claros en la ley, eso sí lo podría haber hecho la ley, para poder garantizar que quienes tomen y decidan esas opciones educativas sepan que sus estudios tienen una cierta calidad, están suficientemente validados y que quien obtenga un grado de esas instituciones podrá ser, ¿no? Le servirá para el campo laboral, para su desarrollo profesional, etcétera. Entonces, ahí lo dejaría. Pero ahí, perdón, yo quisiera adelante, Marco, adelante. reaccionar a lo que está mencionando Alma, en dos sentidos. Yo ahí es donde veo el vaso medio lleno. A ver, vamos a decir las cosas como son. Dentro de la parte privada, el gran tema o la gran discusión ha sido lo que le denominan la multiplicación de las instituciones patito, ¿no?
O sea, así se le ha llamado de manera despectiva, que si son universidades patito, que si no sirven y demás. Yo siempre, o sea, y reconozco que hay un problema en muchas de las instituciones de calidad, pero no solo de las denominadas patito. Yo a veces digo, híjole, pues también hay patotes, y no solamente de las privadas, sino también del ámbito público, que pues han sido siempre cuestionadas sobre esto que usted, que mencionaba Alma, y que justo fue algo que solo se alcanzó parcialmente en la ley. ¿De qué manera se puede crear un sistema de indicadores de información que le permita a los chavos tomar una decisión con mayores elementos de qué estudiar, dónde estudiar, porque tengan, por ejemplo, como ocurre en otros países, y no estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando, por ejemplo, Colombia, indicadores de cuánto se tarda en egresar un alumno por institución, cuáles son los ingresos esperados por tal carrera, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores que se ha ido trabajando en otros lados del mundo y que en México pues todavía estamos en pañales al respecto. Eso está vinculado a una discusión y ahí me acuerdo que lo platiqué en su momento mucho con Roberto, con la discusión de cómo creas un sistema de evaluación del sistema de educación superior. Se reconoce que va a haber un sistema de evaluación, pero no se establecen los detalles de cómo va a operar. Y tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, en ambos lados, ha habido resistencia de poder brindar de manera abierta a la población indicadores como los que yo hago referencia, que le puedan servir. O sea, a Alma le preocupa que dice, no, pues que me garanticen que lo que estudio en tal universidad privada sea de calidad. Pues yo creo que es pública o privada, Alma. La preocupación es igual, ¿eh? O sea, y la resistencia de poder brindar ese tipo de información, perdón, que sea políticamente incorrecto, pero viene de los dos lados. Y eso es una tragedia cuando uno observa en otros lugares con niveles de desarrollo similar. Vietnam también ha estado avanzando, por ejemplo, en transparentar esa información, porque eso es muy importante para que puedas tomar una de las decisiones fundamentales cuando tienes la oportunidad de estudiar, qué estudiar y dónde estudiar, y tener como un panorama, por lo menos con un poquito de mayor claridad de qué te viene si estudias esto. Nosotros, por ejemplo, o sea, y digo nosotros como el sistema de educación superior, muchas universidades participamos a través del Ceneval de estas evaluaciones de los famosos EGELES, ¿ok? Pero pues nadie, aquí los colegas son investigadores del sistema de educación superior, no me van a dejar mentir. Hay una resistencia hasta para hacer pública la información de cuál es la clave, tanto del TEC o de la UDG, o sea, para ver, entonces, poder explotar la información de estos exámenes y poder ver cuáles han sido los resultados en términos de aproximados, no son resultados perfectos, de esa calidad de la que mencionaba Alma. Entonces, sí, qué bueno que se contempla este sistema de evaluación, qué malo que pues, quedó como muy amorfo cómo va a operar. Y un último punto que está relacionado. Yo observo que sí se crea este Consejo Nacional de Educación Superior e incluso se aumentaron los lugares que se garantizan a las instituciones de educación superior privadas. Va a haber 6 lugares de todos estos, amplio Consejo Nacional, pero con franqueza, otra vez yo no veo cómo va a operar el dichoso Consejo Nacional de Educación. Y viene incluso toda esta idea de, no, y habrá representantes de los académicos y representantes de los alumnos y demás. ¿Cómo se van a elegir? ¿De dónde van a venir? ¿De la UDG? ¿Van a venir de la UNAM? ¿Del TEC? O sea, ¿cuáles van a ser los procedimientos? Pues quién sabe, porque eso no le quisieron entrar a la ley. Exacto, todos van de la UDG. A ver, y creo que, híjole, me surge esta pregunta después de escucharte, Marco, también, doctora Maldonado, es, ¿qué le toca hacer a las universidades? Entonces, ¿cuál es la labor que tienen que hacer? ¿Qué trabajo extra? ¿En qué tienen que fijarse? ¿Dónde tienen que poner la lupa? ¿Qué tienen que exigir en esta ley General de Educación Superior? Diciendo, pues tendríamos que sumar todos. Te paso la palabra, Iván.
Bueno, tendremos que seguir exigiendo, tenemos que seguir insistiendo y justificando y mostrando valor en el tema de los presupuestos, Javier. ¿Sí? En los últimos 10 años, los mayores incrementos en la matrícula de la educación superior pública se han dado en las universidades públicas estatales, que son, junto con la UNAM, pues las que han reducido más sus presupuestos. Ahora, me gustaría rápidamente reaccionar a algo que comentó Roberto, que es muy cierto, que ninguna ley soluciona problemas, sin embargo, sí podría generarlos, una mala ley, o sí podría agravarlos de manera inmediata. Ahí, sobre el tema de la gratuidad, creo que Roberto está siendo muy optimista, me gusta, pero creo que sí nos puede generar o sí nos va a generar muchos problemas, quizás no en el ámbito de lo jurídico, Roberto, pero sí en el ámbito de lo político, ¿sí? Porque va a ser una gratuidad, permítame la expresión, una gratuidad que nos va a salir muy cara, ¿sí? Porque es una gratuidad de última generación, incluso hasta la maestría y doctorado. Ningún país en el mundo tiene gratuidad a nivel maestría y doctorado, hay que decirlo, ni China, y una gratuidad con un 14% recaudación fiscal. ¿Sí? Somos la 12ª economía del planeta y somos el país número 136 en recaudación fiscal, junto con Azerbaiyán, con Pakistán, con Papúa Nueva Guinea y con Egipto. ¿Sí? Con esas tasas de recaudación es prácticamente impensable en la realidad pensar en una gratuidad de la licenciatura hasta el posgrado. Eso sí nos va a generar seguramente algunos problemas políticos. Ok. Doctor Roberto Rodríguez, justamente para abonar en esta discusión, en el qué hacer también, otra vez enfocarnos en el tema presupuestal, ¿por dónde lo vemos, doctor? Yo creo que las universidades y otras instituciones de educación superior de carácter público y también las particulares tienen un conjunto de compromisos que son de naturaleza permanente. Es decir, esos que se resumen en los términos de calidad, de pertinencia, de dar respuesta a las demandas de la sociedad, a las demandas también de la economía y a las posibilidades que se abren a través de sectores como el empleo, la producción y los servicios. Yo creo que ese compromiso es permanente, es antes de la ley, es después de la ley y es de siempre. Entonces, la cuestión es cómo se pueden aprovechar algunos de los mecanismos que vienen, digamos, estos de nueva generación para la mejora de las instituciones, pues cada una en el ámbito de su competencia tendrá que hacerlo. Las autónomas desde la perspectiva de su propia autonomía. Las particulares consolidadas con este rango de independencia académica con que ahora la nueva ley les está abriendo también posibilidades y camino. Y las autoridades federales y de los estados por los sistemas de educación superior que controlan, que es básicamente una tercera parte de la matrícula total. Es decir, la SEP tiene bajo su jurisdicción, vamos a llamarle así, pues a toda la educación superior tecnológica y a toda la educación de escuelas normales. Entonces tendrá que adaptar las normas, los enfoques educativos, el enfoque curricular, los de participación social, etcétera. Y eso está en el propio mandato de la ley. Creo que el conjunto de tareas que son el día después de la ley es bastante amplio. Creo y reitero que abre oportunidades interesantes sin perder de vista esto que implica como una de las principales restricciones o de los principales obstáculos, el bloqueo financiero que hoy tenemos encima de la mesa. Muy bien. A ver, han llegado ya las preguntas. De verdad le agradecemos a la audiencia la confianza y también, bueno, pues que se acerquen a través de los foros de Facebook y YouTube para hacer llegar algunas preguntas. Estamos justamente leyéndolas en este momento y me parece un saludo a Alejandro Ruiz Villa que nos hace llegar su pregunta también. Y hay dos en las que me quiero detener en este momento y me parece un tema central.
que tiene que ver con el momento que estamos viviendo actualmente, lo último que hemos pasado en este año de pandemia, y también una palabra que hemos escuchado tanto en los medios como en la agenda y en la preocupación de cientos de miles de estudiantes y también padres de familia, que tiene que ver con la deserción. Una de las preguntas que más se repiten de nuestra audiencia es: ¿se contempla algún mecanismo alcanzable para disminuir la deserción? Te paso la palabra, Marco, y bueno, pues una pequeña respuesta de parte de todos sobre este tema, sobre la deserción. Marco, adelante. Pues mira, hasta ahora no tenemos cifras consolidadas del fenómeno en todo el sistema educativo. Tenemos señales que son preocupantes. Por ejemplo, recuerdo que hace unas semanas, a petición de Milenio, fue Milenio quien hizo la petición de acceso a la información al Politécnico, y ahí el Poli dio cuenta de un número preocupante de chicas, de chicos, que tanto de sus vocacionales como de la parte superior, pues de alguna manera ha dejado de estudiar, ¿no? Y es una universidad de excelencia, es una institución de excelencia, pero que ahí, pues ante la circunstancia, ellos están reportando pues cifras preocupantes. En general, por ejemplo, del sector de educación superior privada había la expectativa, pero otra vez es especulación, de que muchas de las instituciones habían perdido un número importante de estudiantes debido a la crisis. El único antecedente que tenemos que se pudiera parecer para dar cuenta del tamaño del problema es lo que ocurrió en 2008-2009, cuando la crisis económica mundial que se afectó, y en donde en el caso de educación superior privada sí hubo una caída de la matrícula, pero que se recuperó, digamos que en los siguientes 2 años. Ahora no me queda claro, porque el tamaño de la afectación económica es mayor, o sea, respecto a la que se observó en 2008-2009. No hay pues ningún tipo de apoyo ni para las públicas ni para las privadas, en términos de que los chicos pudieran mantener estudiando. De hecho, las becas a las que hacía referencia Roberto, en el caso de media superior, nosotros en un estudio que hicimos en el TEC de Monterrey, mostramos cómo en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, pese a que se aumentó el presupuesto de becas, se les cayó la matrícula de media superior. ¿Por qué? Porque no se dieron adecuadamente las becas. Entonces, o sea, sí podemos prever afectaciones, pero sí me parece, con toda franqueza, increíble que al 19 de abril, de ninguno de los distintos niveles de educación del país, tenemos cifras oficiales del abandono escolar. O sea, sí me parece que eso es inaceptable, porque entonces, ¿de qué manera nosotros como instituciones o en general la autoridad plantea la estrategia para tratar de rescatar a las jóvenes, a los jóvenes que por distintas razones, no solo las económicas, tuvieron que dejar sus estudios? Doctora Maldonado, sobre este tema. Yo diría 3 cosas. Coincido en que no tenemos los datos y urgen a todos los niveles. Tenemos fotos. Por ejemplo, hace poco la UNAM decía que estima que 20% estaban en riesgo de abandono, lo cual es altísimo. Yo creo que estamos ante una situación donde lo que logramos avanzar a partir del año 2000, que fue duplicar la matrícula, pues realmente está en riesgo ese logro que era importante, no era suficiente, no es suficiente meter a la gente a la escuela. El otro paso es que están aprendiendo, si está siendo importante y relevante, pero bueno, ya los teníamos en la escuela y creo que estamos ante un riesgo grande de retroceder en ese sentido. Si atendemos a lo que dice la ley hoy, que por cierto parece ser que va a ser ya al fin decretada el día de mañana, publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque no ha sido, tenemos el artículo 44, 45 y 46, por ejemplo, que se refiere a todo el tema de la importancia de
equipar a las instituciones, del uso de las tecnologías, de la comunicación. Creo que ya fue un poco un reflejo de lo que estaba haciendo la pandemia y estas nuevas necesidades sobre el tema del uso de las tecnologías, las habilidades digitales, pero definitivamente me parece que es insuficiente ante el grave problema que estamos viviendo. Yo creo que requeriría de mucha atención y por supuesto que el austericidio en el que nos encontramos en materia educativa, de cultura y de ciencia, pues no abona y no ayuda para resolver estos problemas, ¿no? Claro. Doctor Moreno. Bueno, yo creo que ninguna ley, no obstante lo bonito que esté diseñada, te va a prevenir o minimizar la deserción. Yo creo que al margen de lo que diga la ley, las universidades, si de algo nos hemos dado cuenta, es de lo rígidas por momentos sobreburocratizadas que estábamos, y creo que fue un golpe de realidad para bien. Yo lo veo, el tema de la pandemia, en el sentido de lo que han llamado algunos esa revolución de la empatía y revolución de la flexibilidad, ¿sí? En cuestión de generar mecanismos para que nuestros estudiantes tengan diversas alternativas en línea, flexibles, modulares, para poder combinar el estudio con el trabajo, con el cuidado de un ser querido, o con una enfermedad de ellos mismos. Entonces, creo que las universidades hemos aprendido en los últimos meses lo que debimos haber hecho o que podíamos haber hecho en los próximos años, ¿sí? Y independientemente de cómo sean las condiciones y cuándo pueda haber un regreso, hay que recordar, Javier, que la mayor parte de las universidades públicas, si no es que todas, seguimos cerradas en educación 100% en línea. Si estamos muy preocupados, ya en el caso de la Universidad de Guadalajara se ha estado discutiendo ya un inminente regreso paulatino, gradual, en los próximos meses, ahora con la vacunación para los docentes, pero creo que sí estamos obligados, independientemente de cualquier ley, insisto, a mantener esos esquemas de flexibilidad y empatía una vez que pase lo peor de la pandemia, porque la pandemia no va a pasar y el riesgo no se va a conjurar en los próximos años. Es una enfermedad ya endémica, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud. Sí. Una reflexión, doctor Rodríguez. ¿Puede por favor ponerle audio? No se preocupe. Listo. La respuesta, ya lo dijo Carlos Iván, está mucho más del lado de las instituciones. Okay. Es decir, del grado de flexibilidad que éstas puedan tener para, en lo posible, evitar la deserción, pero sobre todo para emprender acciones de rescate de aquella población identificada como fuera del alcance de los programas y que no se ha reinscrito, por ejemplo. No es fácil tener una receta común, porque las instituciones tienen distintas condiciones, características, requisitos, perfiles, etcétera, pero sí como una tarea común estas necesidades de tener empatía y de buscar procesos flexibles como para poder tener una respuesta en este sentido. Creo que va perfecto. por ahí. Perfecto. Otra de las preguntas, y de verdad le agradecemos a la gente que siga mandando sus cuestionamientos. Me parece muy interesante esta, y me quedo con usted, doctor Roberto Rodríguez, para empezar en otra vuelta las respuestas. Me dicen, ¿cambia en algo con esta nueva ley la dinámica de la enseñanza? Es una pregunta que viene, supongo, desde los docentes. ¿Qué cambia para ellos que están enfrente de un salón, doctor? Pues de nueva cuenta, lo que las instituciones puedan generar a partir de los mandatos de ley. Por ejemplo, esta ley establece una serie de, digamos, derechos para el estudiantado de que la educación que reciba tenga que ser pertinente y de excelencia, por ejemplo. Entonces, esto puede quedar como letra muerta, pero puede quedar también como un marco de referencia muy importante en el sentido de avanzar en esa dirección, mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el uso de los recursos pedagógicos y didácticos. Además, por otro lado, al existir o al generarse este sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, pues da también una indicación que tendrá que ser procesada a través de los mecanismos que hagan cumplir la evaluación y la acreditación
como una de las fórmulas para el aseguramiento de la calidad. Y la calidad no puede tener otro sentido si no está apoyada justamente en la calidad de los procesos docentes. ¿Qué le corresponde a las instituciones? Pues generar los incentivos para la mejora continua del profesorado, por supuesto. De este lado también, Marco, sobre esto, sobre qué pasa con las personas que están enfrente de un salón, qué cambia con esta Ley General de Educación Superior. Pues mira, es que yo coincido plenamente en ese sentido con Roberto. O sea, esto va a depender, pues está dependiendo de la capacidad de respuesta de las instituciones. O sea, ojalá que pudiéramos decir que desde la ley se mandate tal o cual forma de adaptación de las instituciones, pero eso sería de suma ingenuidad. Hay instituciones que por su historia, por los recursos con los que tienen, por el capital humano en sus órganos de dirección y el capital humano que tienen de sus profesorado, han podido responder de manera mucho más eficaz, y otros que lamentablemente, pues al igual que el resto del sistema educativo, los agarraron pues la verdad, con los dedos en la puerta. Y uno lo observa, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, hemos participado en distintos foros que se organizan también en la media superior por parte de la NUYES para poder compartir instituciones públicas y privadas las diferentes experiencias que se están haciendo para tratar de atender la emergencia, justo tratar de ver cómo se puede evitar el abandono, los problemas de contacto que se tienen con un montón de estudiantes, en particular de las instituciones públicas, que por falta de los recursos económicos no han podido tener esta retroalimentación constante que es vital en los procesos de aprendizaje. Y ha habido instituciones que han podido facilitar por lo menos acuerdos de descuentos y demás para planes de datos, pero hay otras que lo decía también Carlos Iván. O sea, a ver, cuando dicen mis colegas que la ley tiene la virtud de que reconoce la autonomía de las instituciones, pues sí, eso está muy padre para la UDG o para la UNAM, pero para las instituciones públicas, pues el resto, que no tienen esta importancia de los colegas que están aquí presentes, híjole, pues la neta, las cosas van a ser mucho más complicadas con esta ley. Eso es la verdad. No va, o sea, la va a tener difícil por el dulce envenenado. Yo por eso sí coincido con Carlos, soy menos optimista de el alcance completo de la autonomía que quiere ver Roberto, pero sí, obviamente tienen una protección, un blindaje mayor. Pero vayan y pregunten a las otras colegas de las universidades públicas que no tienen ese blindaje, cómo están observando el panorama. Sí. A ver, y esta es una pregunta, bueno, cerramos particularmente esta, ya damos respuesta, y varias preguntas han repetido este tema sobre cuál puede ser el futuro de las escuelas normales en esta nueva ley. Doctora Maldonado. Bueno, es que desafortunadamente la ley no otorga mayores facultades a estas escuelas que como decía hace rato, hubieran sido quizás autonomía de gestión, por lo menos autonomía académica, que hubiera sido muy importante, que no dependieran necesariamente de la SEP. Creo que además ha sido un reclamo histórico también de las escuelas normales, tratarlas como instituciones de educación superior, a mí me parecía lo básico. Un tema en donde ellas pudieran tener tomar esas decisiones que incumben a planes de estudio, a sus propios procesos educativos, etcétera, y que no sean tratadas como secundarias, ¿no? Cuando se trata de instituciones de educación superior con personal académico, etcétera. Entonces, me parece que esa parte no lo resuelve la ley, las integra como parte del subsistema. Creo que eso es importante, ese reconocimiento, como dije hace rato, pero no resuelve el otro tema que quedará pendiente porque hay como una cierta desconfianza en que las instituciones normales puedan tener esa capacidad de regularse, de tomar decisiones y de ir más allá en ello, ¿no? Nada más quería mencionar sobre el tema porque
Sí, adelante, adelante, adelante. Lo decía Marco hace rato, ¿no? El tema de las instituciones, o sea, la calidad debería de ser, por supuesto, requerida a todas las instituciones. Pero no olvidemos cómo está compuesto el sistema. O sea, estamos hablando de que hay cerca de 2.700, eso varía, a veces son más, menos, 2.500 si quieren, instituciones de educación superior. Es decir, la ley está diciendo, va a haber un sector, hay un grupo de instituciones reconocidas, de prestigio, quizás todos sabemos cuáles son, porque ahorita que Marco decía, a ver, sí, las autónomas, pues sí, igual en la ley, en las de las privadas, o sea, sí, las privadas reconocidas, etcétera, muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa con esas 2.400 instituciones que no tienen una regulación clara? Porque ni siquiera se compara con el número de públicas que existe. O sea, tendría que ser un reclamo social, por supuesto, decir, a ver, ¿qué estamos esperando de las instituciones? ¿Qué queremos? ¿Y con qué deberían de contribuir también? Porque están formando ciudadanos mexicanos. Entonces, creo que esa parte queda pendiente y la verdad, como muchas otras cosas pendientes, creo que hemos sí abordado en lo que abona, en lo que contribuye, pero vale la pena también no dejar de lado estos puntos. A ver, como alumno aplicado, Marco Fernández levantó la mano, cosa Sí. que se agradece que en estos webinars se ponga un poco en orden. Voy contigo rápido, Marco, para pasar la palabra también al doctor Carlos Iván Moreno. A ver, adelante, Marco. Pero, a ver, para quienes nos están escuchando, justo por la preocupación que retrata Alma, y aquí corrígeme, Robert, que tú estuviste más metido en esta parte, yo entiendo que una de las cosas que hace la ley es precisamente por eso lo del REBOE, la renovación del REBOE automático no es posible, sino que justo hay, o sea, un endurecimiento a la forma en que esto se va a dar. El REBOE, para quienes nos están escuchando, es este requerimiento jurídico para reconocerle la validez de los estudios a una institución privada. Entonces, justo en esta parte era la preocupación de endurecer la forma en que se otorga esta regulación, precisamente para evitar lo que le preocupa a Alma, que yo coincido en la preocupación. Del otro lado, la preocupación de instituciones como el TEC de Monterrey, la Ibero y demás es cómo se llegaba a un punto medio, es decir, oye, a ver, nosotros cumplimos con una serie de requisitos, buscamos la excelencia y demás, no tenemos ningún problema en la rendición de cuentas, etcétera, pero, o sea, si tú ya nos estás reconociendo la posibilidad de acreditar esta acreditación nacional e institucional que se contempla a las instituciones de excelencia, pues trata de que por lo menos ese reconocimiento facilite ciertos trámites administrativos, no que los obvie, no que los excluya, no que tengan privilegios, pero si no me digas que me puedo ir todas las veces a la misma burocracia, sobre todo por un punto básico. ¿Quién va a operar esto? Porque está bien padre poner en la ley, no, pues miren que tenemos que tener más requisitos y demás. Vayan y vean la realidad de quiénes son quienes verifican los requisitos para el otorgamiento o renovación del REBOE. Hay un problema de capacidad institucional, hay problemas de corrupción. Entonces, digo, esa es la verdad. Entonces, sí, qué bueno que la ley trata de caminar en regulaciones más estrictas, pero Javier, tampoco nos hagamos ilusiones. Vamos a ver que quien tenga la capacidad, la autoridad, que es la que va a tener que llevar a la práctica estas regulaciones más estrictas, tenga la capacidad de hacerlo y no terminen, como ha habido en el pasado, con prácticas de corrupción. A ver, y yo creo que esto nos sirve justamente para entrar en esta recta final, en estos últimos 10 minutos. Y empezaría con usted, doctor Moreno, sobre esto, sobre cuándo se debe hacer un corte de caja de esta Ley General de Educación Superior. ¿De qué manera se va a dar esta evaluación de esta ley? Y también cómo o cuándo sabremos si es en el corto, en el mediano, son procesos largos, si funcionó o no, si tenemos que ir ajustando tuercas en esta ley, justamente como para entrar en esta recta final, doctor Moreno. Bueno, yo creo que pueden ser varios cortes. Uno,
en diciembre de este año, el primer corte inmediato, si me permiten, con el presupuesto egreso de la Federación 2022, veremos ya qué impactos tiene la ley, si se fondea este fondo, valga la redundancia, para la gratuidad y obligatoriedad, que ahorita tiene 0 pesos, ¿sí? Si aumenta el presupuesto para las universidades públicas. En fin, yo creo que el primer corte va a ser en algunos meses, antes del 15 de diciembre concretamente. Y bueno, y paulatinamente se podrá ir viendo cuando se instale el Consejo Nacional, que bueno, como ya decía Marcos, son 70 personas las que lo integran. Sí, eso será un tema de gobernabilidad y de gobernanza muy interesante observar. ¿Sí? Hasta qué punto es un asambleísmo caótico o realmente hay mecanismos para poder implementar decisiones importantes. Y finalmente quisiera retomar el tema, quería complementar lo que mencionó Alma de las normales. A mí me parece que hay una oportunidad importante, sí. Javier, colegas, porque si algo nos ha mostrado la pandemia es esa tremenda, desastrosa desarticulación entre el sistema de educación básica y el sistema de educación superior. Y la parte tradicional, histórica de la formación de las normales, ajenas o no consideradas por muchos años como educación superior, ha sido parte de ese problema. Entonces ya dependerá de las universidades el poder acercar, vincular mucho mejor la educación normalista con los programas, con las escuelas de educación, con los programas de formación docente de las universidades, y esto va a beneficiar, me parece, si sabemos hacerlo, a los estudiantes de educación básica. A las universidades no nos ha ido mal en la pandemia, creo que medianamente la vamos librando, por así decirlo. A las escuelas de educación básica les ha ido muy mal, sobre todo a las más... fatal, terrible, no alcanzamos a ver ni la punta del iceberg, y es dramático, es irónico que las universidades no estemos mejor vinculadas con el sistema para formación docente, para asesorías, para atención psicológica, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay una oportunidad si lo sabemos aprovechar. Perfecto. A ver, doctor Roberto Rodríguez, justamente sobre este cierre que estamos haciendo, sobre la evaluación, ¿cuándo sabremos si funciona o no este proceso de la Ley General de Educación Superior? Yo creo que hay que verlo más de manera continua que a través de cortes de caja, me parece a mí, con todo respeto. Por ejemplo, para educación normal se tienen que concretar 2 procesos que están contemplados. Uno es el Congreso Nacional Consultivo de Normales, que ya está contenido en la ley, y en los transitorios se marca un plazo para que se lleve a cabo este mismo año. Y el otro es el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que también está puesto ahí. Yo creo que ese va a ser ambos, el ámbito en que se jugará las posibilidades de que mayor o menor autonomía, si de gestión, si también académica, o de qué tipo, o nuevas posibilidades de coordinación de un sistema que está en efecto centralizado en la SEP, pero con déficit de coordinación evidentes. Entonces, creo que más bien habrá que seguir la pista a estas posibilidades y apertura de nuevos procesos. ¿Coincides con esto, doctora Maldonado, el tema de ver el proceso más allá que plazos o fechas directamente? Yo creo que son las dos cosas, o sea, sí vamos a ir viendo temas como el presupuesto, que me parece básico, o sea, si 17,000 millones tendría que estar en el fondo de gratuidad, ya Carlos Iván mencionaba, o sea, si el auditorio ubica qué países ofrecen gratuidad para la educación superior, bueno, pues estamos hablando de países nórdicos, de Noruega, de Suecia, Francia, Alemania, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, ¿no? Esos son los países que ofrecen gratuidad y no de educación de posgrado. En América Latina hay más, por supuesto, pero está acotada. Entonces, yo creo que sí hay un tema aquí de lo que vamos a ir viendo en el plano inmediato, y también de lo que viene derivado, ¿no? La implementación de la ley, creo que eso lo estaremos evaluando. A mí me parece que el actual gobierno no tiene una política clara de educación superior con miras hacia los grandes temas de la educación superior. Todo es muy inmediato.
quizás de la ley va a querer sacar las políticas que puedan derivar y entonces ahí estaremos viendo algún impacto y resultado más inmediato. Bueno, Marco, brevemente también esto sobre, y lo has insistido, y es una plática recurrente contigo, el tema de la evaluación, por supuesto, los procesos. Pues mira, yo creo que hay varios aspectos. O sea, creo que por un lado hay la cosa más obvia. Los congresos de los estados, si es que mañana se publica en el diario oficial de la Federación esta ley, tendrán un plazo legal para adaptar sus propios marcos legales para precisamente el reconocimiento de los sistemas estatales de educación superior, ¿no? Entonces, de entrada va a empezar a correr el reloj. Pero sí hay cosas, bueno, y vendrá cómo se forma este Consejo, este Consejo Nacional de Educación Superior, etcétera, etcétera, los lineamientos de las becas, o sea, hay cosas muy concretas. Pero yo ahí sí coincido con Carlos, Roberto, o sea, la primera señal, ¿para dónde vamos? Si esto va a jalar o no. O sea, como dicen en inglés, show me the money. Todo lo demás es choro. Todo lo demás es discurso. No o sea, seas... quiero ver, quiero ver si a la hora de la hora, en septiembre, cuando venga la propuesta presupuestal del Ejecutivo Federal, viene dinero o nos quedamos otra vez, como ya pasó en este año, con las intenciones y puro taco de lengua. Yo quiero Hagamos pensar una quiniela. Hagamos una quiniela, exacto. Ya se armó esta quiniela. No, seguramente repetiremos este foro para diciembre. Pero a ver, y con esto nos despedimos. Les pido en un minuto una conclusión, una breve conclusión de cada uno para cerrar esta mesa de diálogo y análisis de verdad sumamente constructiva de la Ley General de Educación Superior, los desafíos, las oportunidades. Bueno, hemos hablado de muchísimos temas. Empezaría contigo, Alma. ¿Con qué cerramos en este minuto de conclusión? Sí, yo cerraría, bueno, agradeciendo el espacio, agradeciendo que se discuta este tema, porque yo creo que la ley, quizás también por este proceso de hechura, pasó un poco de largo, no se dieron grandes debates, y sí quisiera hacer este llamado de así como se hizo política, así como se construyó esta ley, que así se construya la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que sería lo mínimo que estamos esperando en el sector. Perfecto. Doctor Roberto Rodríguez, minuto de conclusión. Pues lo plantearía como un dilema. Creo que hay dos opciones. Espero a ver cuánto dinero hay y con eso me muevo, opción 1. O ya sé que no va a haber dinero y entonces me preocupo en qué puedo hacer dado que no hay dinero. Yo soy más favorable a la segunda posibilidad, sin caer en la ingenuidad de pensar que de repente va a haber mucho dinero para la educación superior, pero eso no va a ocurrir. Entonces, dado que no va a ocurrir, ¿qué podemos hacer en ese marco? Creo que sí hay cosas que se pueden hacer, nada más. Ok, perfecto. Doctor Marco Fernández, el minuto de conclusión. Mira, yo creo que, o sea, sí retomo lo que dije al principio. O sea, no es común, y más en las épocas actuales, tener marcos jurídicos que se hayan logrado con consenso. Ahora bien, la implementación es la parte que será la vital, porque en nuestro país tenemos esta tradición de querer cambiar la realidad a partir de las leyes. Y no es que las leyes no importen, sí establecen las bases jurídicas para las políticas públicas, pero siempre la realidad nos es dolorosa de recordarnos un montón de omisiones o de promesas que se hacen y no se llevan a cabo. Y es ahí donde yo quisiera pensar, ahí sí espero no estar pecando de ingenuo, que con la misma fuerza o el mismo trabajo político que se pudo construir este marco jurídico, se construyan las bases para ir empujando la presión para poder sentar realmente condiciones para su implementación. De lo contrario, la verdad van a ser puros buenos deseos y otra vez va a ser el sálvase quien pueda, con las consecuencias terribles para los jóvenes, para el sistema en general, que con franqueza le sigue debiendo mucho al país en términos de oportunidad y de calidad. Muy bien, doctor. Y por último, Carlos Iván Moreno, contigo cerramos este minuto de conclusión. Iván. Gracias. Bueno, cerrar diciendo la ley es buena, es la mejor ley posible, hay que reconocerlo, hay que celebrarlo.
Dos, tenemos que enfocarnos más en las políticas públicas y en los presupuestos y menos en el texto legal. Tres, coincido con Roberto en el tema 2, de que no habrá recursos, hay que acostumbrarnos, hay que hacernos la idea, y esto va a poner a prueba a las universidades, sus procesos de innovación, sus procesos de transformación, y creo que nos va a ir bien en ese sentido. Me atrevo a cerrar con un tono optimista. Gracias. Muy bien. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a los cuatro. Disfruté tremendamente el diálogo y estoy seguro que también la audiencia se va con muchísimas ideas de esta mesa de diálogo y análisis. Muchísimas gracias también a la Red de Innovación Educativa 360, por supuesto, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Instituto Politécnico Nacional, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Anáhuac, México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México por hacernos parte de esta necesaria discusión. Gracias de verdad, doctores, por acompañarnos y nos vemos seguramente muy pronto. Gracias, Javier. Gracias, colegas. Gracias, buena tarde. A todos. Gracias por esta audiencia y nos vemos pronto. Yo soy Javier Risco. Pásenla bien. Yes.